Continuemos entonces con el avance. Como les mencionaba, vamos a plantear dos hipótesis en la prueba de las medias. La primera es una hipótesis nula y la otra es una hipótesis alternativa, que indican lo contrario, obviamente. El cumplimiento de uno va a excluir al cumplimiento del otro. Solo se puede aceptar una de las dos hipótesis. Posteriormente, en este método de la prueba de las medias, vamos a realizar este cálculo, que es el cálculo de la media. En realidad esto ya lo saben hacer, ¿no? Es como sacar un promedio. Es la sumatoria de todos los números aleatorios representado por R sub i, todo esto dividido entre n, que es la cantidad total de números aleatorios o pseudoaleatorios existentes en nuestra validación. En este caso tenemos 32 números pseudoaleatorios. Insertamos la fórmula, no es nada más que una sumatoria de todos los elementos que existen, y lo dividimos entre el total, que es n. Nos da 0,5. ¿Cómo vamos a proceder ahora? Vamos a calcular los límites de aceptación. Estos son un límite de aceptación superior y un límite de aceptación inferior. Con estas dos ecuaciones, la del límite superior es un medio más el estadístico z de alfa medios multiplicado por 1 entre raíz de 12 por n. El límite inferior es muy parecido, lo único que cambia es que este más se convierte en un menos, ¿ok? Ustedes ya saben cómo calcular este valor estadístico, lo vamos a ver a continuación. Vamos al límite superior primero. Vamos a copiar la fórmula para tenerlo ahí. Ya. Acá está. Nos dice un medio. Aquí está, un medio más. Van a utilizar para calcular el valor estadístico de z la siguiente fórmula. Distribución normal estándar inversa. Y le restan 1 menos el valor de alfa, que en este caso es un nivel de confianza del 5%. Casi siempre vamos a optar por utilizar este nivel de confianza, ¿ok? A menos que el ejercicio les indique lo contrario. Si el ejercicio no les dice nada sobre el nivel de confianza, ustedes directamente asumen el 5%. Ese es alfa. 5% dividido entre 2, como nos indica acá. Ahora pueden usar esta misma fórmula sin el inverso y directamente colocar alfa medios. Es válido también. ¿Listo? Luego lo multiplicamos por 1 dividido entre la raíz de 12 por n. 12 por n, que es 32. Le damos a aceptar y tenemos el límite superior como 0,6. Ahora, para calcular el siguiente, lo que vamos a hacer es directamente copiar esto. Acá lo vamos a configurar. En vez de hacer una suma acá, es una resta, ¿verdad? Y listo. Obtenemos los límites superior e inferior. Una vez realizado esto, nosotros vamos a comparar. Tenemos que validar lo siguiente. El límite inferior obviamente tiene que ser menor que la media obtenida. Y el límite superior tiene que ser mayor que la media obtenida. Eso se cumple acá. Por lo tanto, vamos a concluir nuestra validación por el método de prueba de medias. Se acepta la hipótesis nula a un nivel de significación del 0,05 o del 5%. Los 32 números pseudoaleatorios generados cumplen con la media igual a un medio. Cumplen con el método de prueba de las medias. Esto también lo pueden ustedes programar. Yo lo he configurado para que si es que 0,4 es menor que 0,5 y además 0,5 es menor que 0,6, vamos a tener la respuesta que se ha obtenido aquí. Caso contrario, vamos a obtener otra respuesta que dice que los números pseudoaleatorios generados no cumplen con la media igual a un medio. ¿Listo? ¿Se comprendió esta parte, muchachos? El primer método de validación estadística de números pseudoaleatorios. Listo, Kevin, Williams, Diego. Ya, gracias, muchachos. A ver, un momentito. Ya. Entonces, continuemos con el siguiente método. El siguiente método es el método de las varianzas. Vamos a continuar con... Bueno, en el libro aquí muestran un ejemplo, ¿no? Con esta tablita hacen el mismo procedimiento. Si quieren lo revisan, no es necesario después de la explicación que les estoy dando, pero no hay problema si lo quieren hacer. El método de las varianzas, ¿qué nos dice este método? Nos indica que se tienen que optar por utilizar las varianzas para realizar la validación, ¿ok? Vámonos acá. Primero, se plantea una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, al igual que en el método de las medias.
En todos los métodos vamos a realizar eso, ¿ok? La primera dice que la desviación estándar al cuadrado, esa es la varianza, ¿verdad? La desviación estándar al cuadrado debe ser igual a un medio. Bueno, esto está mal, creo que es 1 entre 12, sí, es un error del autor. Es 1 entre 12 o 0,0833, que es, esto es en fracción y esto es en decimales, ¿no? Si esto se cumple, entonces se acepta la hipótesis nula. Y si esto no se cumple, o sea, es lo contrario, diferente de un 1 sobre 12 o 0,0833, se acepta la hipótesis alternativa. Siempre va a ser así. Si se acepta la hipótesis nula, entonces nuestro conjunto de números pseudoaleatorios está validado con la prueba que estamos realizando. Si se acepta la hipótesis alternativa, nuestro conjunto no es pseudoaleatorio, ¿ok? Ya, lo planteamos así, 1 entre 12. El segundo paso es realizar un cálculo que se basa en esto. En realidad es el cálculo de la varianza. Esta fórmula se les debe hacer familiar en cálculo de probabilidades o en estadística inferencial, ya lo han visto. Es el cálculo de la varianza. No es necesario que la hagan, ya que tenemos una herramienta poderosa llamada Excel. Ustedes optan por esta fórmula, varianza S, ¿ok? S no me acuerdo, creo que es por la varianza muestral. Ya, pero he hecho la prueba entre esta fórmula y esta fórmula uno por uno y pues es la correcta. Esta van a utilizar, ¿ok? Seleccionan todos los elementos y les va a salir. Ese es el cálculo de esta fórmula. Bueno, luego nos muestran el ejemplo. Aquí también vamos a calcular lo que son un límite superior y un límite inferior. Si se dan cuenta son muy parecidos. Vamos a sacarle una captura para verlo mejor aquí. Listo. Entonces, el tercer paso es optar por un nivel de confianza del 5% y calcular el límite superior e inferior en base a ese nivel de confianza. ¿Listo? El límite superior lo vamos a calcular con esta fórmula de arriba, que nos indica un estadístico chi cuadrado, ¿no? Que es x al cuadrado con dos colas, 1 menos 1 medio y n menos 1. Ustedes van a optar por esta fórmula del Excel. No, aquí se ve mejor. Prueba chi inversa. 1 menos alfa medios, donde alfa es el 5%, el nivel de confianza. Punto y coma. La segunda cola va a ser n menos 1, donde n ya está reflejada en esta celda. 32 menos 1. Todo esto está dividido entre 12 por n menos 1. Van a tener mucho cuidado con los paréntesis, ¿ya? Porque si aquí, por ejemplo, yo le sacaba este paréntesis que le he colocado, directamente el Excel asume que hasta aquí es el numerador y esta multiplicación ya sale de la fracción. Entonces, ustedes le colocan siempre paréntesis a todo lo que vaya a ir en el numerador, ¿ok? Listo. Entonces, 12 por n, que es 32, menos 1. Y listo, ya tenemos nuestro eh, límite superior. Ahora el límite inferior es muy parecido, solo que cambia esta parte en la que nosotros restamos 1 menos alfa medios. Directamente vamos a colocar alfa medios, ¿ok? Ya. Prueba chi inversa. Q14, que es el nivel de confianza. Ahí estamos denotando la probabilidad que estamos utilizando dividido entre 2. Esa es la primera cola. La segunda cola es los grados de libertad, que sería n-1. 32 menos 1, referenciado siempre. Y el mismo procedimiento realizamos acá con el denominador, que sería 12 por n-1. Es muy parecido, ¿verdad? Lo único que cambia es la parte de la primera cola, la probabilidad asociada a h cuadrado. Ya. El siguiente paso es realizar una comparación, como habíamos visto en el anterior caso. Agarramos el límite inferior, el resultado que hemos obtenido de la varianza y el límite superior. Tenemos que verificar que el resultado de la fórmula de la varianza tiene que estar comprendido entre el límite superior y el límite inferior. Como en este caso pueden ver, eso se cumple. Por lo tanto, vamos a aceptar la hipótesis nula a un nivel de significación del 5%. O sea que los 32 números pseudo aleatorios generados cumplen con que la varianza es igual a 1 entre 12 o un doceavo. ¿Listo? Con eso ya tenemos realizado el método de las varianzas. El siguiente método, bueno, una pausita. ¿Está bien hasta ahí, chicos? ¿Han comprendido?
Un ratito. Ok, vamos a proceder entonces con el siguiente método. El siguiente método es el método de la uniformidad. Aquí ya vemos un poquito más de procedimiento a comparación de los anteriores dos. Uniformidad, acá está. Ya. La uniformidad nos indica que los números que tenemos como conjunto van a ser pseudo aleatorios, es que están contenidos comprendidos, mejor dicho, entre 0 y 1. Si es que están comprendidos entre 0 y 1, nuestros números son uniformes. Si no, pues no lo son. Obviamente son uniformes, ¿no? Porque todos están entre 0 y 1. El máximo es 1. Pero este procedimiento es necesario para el examen, ¿ok? El ingeniero siempre lo pide. Entonces, método de la uniformidad. Lo primero que hacemos es plantear la hipótesis. La hipótesis nula, o sea, se acepta nuestra hipótesis de que nuestro conjunto de números es pseudo aleatorio, si es que el conjunto de números pseudo aleatorios cumplen que tienen uniformidad. Y si no son uniformes, pues se rechaza la hipótesis y no son pseudo aleatorios, ¿ok? Eso está reflejado acá. El paso 2 es realizar ciertos cálculos con esta pequeña fórmula. La vamos a copiar acá. Listo. Vamos a calcular x elevado a 2 sub 0, que representa un cálculo algo... Un momento, ¿cómo era esta parte? Ya. Nosotros vamos a tener siempre el cálculo de una clase que es m. Primero vamos a realizar eso. Vamos a realizar una tablita aparte y vamos a ver cuántas filas vamos a tener en esta tablita. Todo esto va a ser necesario para el cálculo de esta fórmula, ¿listo? Tenemos m, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a calcular la raíz de 32, pero la tenemos que redondear obviamente para tener un número entero y tener una cantidad de filas definida. Por lo tanto, una vez realizado este cálculo, la raíz de 32, esto les debe sonar mucho a estadística descriptiva de cálculo de probabilidades, ¿no? Es muy parecido el procedimiento. Esta fórmula de hecho es de ahí. Entonces sacamos el resultado y tenemos 6 clases o 6 filas. Posterior a ello, vamos a calcular R. R va a ser los saltos que vamos a tener entre límites, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a calcular la inversa de lo que ya habíamos calculado como los números de clase, es decir, el número 6. 1 entre 6 nos va a dar la cantidad de saltos que debemos tener entre límites inferiores y superiores por cada fila. ¿Listo? Ahora, ya hemos calculado ello, por lo tanto, establecemos nuestras 6 clases. El límite inferior siempre va a ser 0. El superior va a ser el cálculo que hemos realizado de R, ¿ok? Y siempre le vamos a sumar el anterior. Ahora este se va a copiar a la siguiente fila como límite inferior y ahora vamos a realizar el mismo procedimiento. Acá lo vamos a sumar. ¿Listo? Con R nuevamente. Posterior a ello copiamos el anterior y le volvemos a sumar R. Copiamos, le volvemos a sumar R. Copiamos, le volvemos a sumar R. Copiamos y le volvemos a sumar R. O sea, hemos ido acumulando, ¿no? Solamente en los superiores, los inferiores siempre se copian. Y el primero siempre es 0. Listo. Vamos a realizar este procedimiento hasta que sea 1 el acumulado del límite superior. Y siempre tiene que coincidir con la cantidad de clases que tenemos, ¿ok? Listo. Luego vamos a calcular O sub I. ¿Esto cómo lo vamos a calcular? Aquí creo que está la fórmula de O sub I. No. Ya. Vamos a verlo acá. O sub I con taxi conjunto. Ya. El O sub I es, como por así decirlo en estadística descriptiva, una frecuencia. Nosotros tenemos aquí un límite inferior y un límite superior, ¿verdad? Entre estos tenemos una cantidad de números en nuestro conjunto de números aleatorios o pseudo aleatorios. Tenemos una cantidad de números que están comprendidos entre estos intervalos, entre 0 y 0,17. ¿Listo? Si existe un número que está comprendido, o bueno, perdón, tenemos que contar la cantidad de números que están comprendidos en ese conjunto entre estos dos límites.
En este caso tenemos 6 comprendidos entre estos dos límites. Ok, yo lo he realizado con esta fórmula, contar si conjunto, toda la tabla, a ver, C5 y C36, es decir, todo el conjunto de números pseudo aleatorios, punto y coma, es mayor o igual a eh, el límite inferior y además es menor o igual al límite superior. ¿Listo? Aquí puede haber ciertas distorsiones. Siempre va a ser acá cerrado y abierto, ¿verdad? Por lo tanto, aquí debería ser solamente menor que. Pero el resultado no ha variado en este caso, así que no habría problema. Pero ustedes siempre lo van a eliminar el igual en el límite superior. El primero es cerrado y el segundo es abierto, excepto en el último, que ambos son cerrados. ¿Listo? Con eso solamente lo arrastramos y vamos a tener los resultados pertinentes y listo. Con ello vamos a poder realizar el cálculo del estadístico que estábamos mencionando hace un momento. Vamos a emplear esta fórmula únicamente con los datos que ya tenemos. Nos dice E sub i menos O sub i. E sub i es un dato fijo que ya hemos calculado. Se calcula en base a la división entre n, que es el número de elementos que tenemos en nuestro conjunto de números que estamos validando, dividido entre su propia raíz. Entonces debería ser 32 entre 6 aproximadamente, ¿no? Pero aquí no es necesario que manejemos el entero, solamente la raíz con todos sus decimales. Por lo tanto, vamos a utilizar este elemento para poder realizar el cálculo del estadístico. Luego vamos a realizar una sumatoria y esta sumatoria va a ser el estadístico final por el que vamos a optar, ¿listo? El estadístico de nuestra primera fila es esta fórmula, ¿no? E sub i, que es 5,7, menos O sub i, que es 6 en este caso, todo esto elevado al cuadrado, todo esto dividido entre E sub i, que está fijado. Está fijado E sub i porque se va a repetir en todos los casos, ¿no? Lo único que va a ser variable es O sub i, que no vamos a fijar. Luego lo arrastramos y tenemos los resultados. Luego vamos a realizar una sumatoria, ¿ok? Ya, una sumatoria. Esta sumatoria va a ser el estadístico chi cuadrado final, este que está aquí, el que vamos a utilizar para realizar las comparaciones, ¿listo? Ahora, una vez que ya hemos optado por la utilización de esta fórmula, ya, y hemos calculado el estadístico chi cuadrado, vamos a realizar otro cálculo más. Creo que no está aquí, ¿no? Independencia, no, se lo comieron. Ya, lo veremos acá entonces. Vamos a realizar otra prueba del nivel de confianza. Siempre se tiene que cumplir que lo que vayamos a obtener en el estadístico chi cuadrado tiene que ser mayor que lo que hemos obtenido como cálculo anterior de la sumatoria de todas las filas de nuestra tabla, ¿listo? Vamos a optar por el 5% de nivel de confianza. Vamos a insertar esta fórmula que es prueba chi inversa, donde nuestra probabilidad va a ser el 5% que habíamos establecido y la segunda cola, que es los grados de libertad, va a ser el resultado entre la resta de m, que es igual a 6, no n, ojo con eso, m menos 1, ¿listo? O sea, 5. Vamos a obtener 11,0705. Ahora, la prueba para verificar la validación mediante este método es que nuestro chi cuadrado obtenido sea menor al que hemos utilizado con un nivel de confianza del 5%. Pueden ver que es menor, por lo tanto nuestra hipótesis nula va a ser aceptada a un nivel de significación del 5%, es decir, que los 32 números pseudo aleatorios generados cumplen con la distribución uniforme, cumplen con el método de la uniformidad. Lo mismo, podemos condicionar. Si es que este elemento es menor a este, como ven acá, entonces concatenar y escribimos todo el texto y adjuntamos lo que se tenga que referenciar. Caso contrario, se concatena todo y se dice que se rechaza la hipótesis nula a un nivel de significación del tantos tantos. Los tantos números aleatorios generados no cumplen con la distribución uniforme. ¿Listo? Así se ahorran de escribir todo ese texto y el examen ya van listos y solamente a meter datos y organizar algunas cosas. Vamos con la prueba de independencia, que es la última que vamos a ver el día de hoy. Prueba de independencia. Bueno, antes, ¿han comprendido el método de la uniformidad, muchachos? Ya. Los demás supongo que también comprendieron.
Ok, ok. Vamos con la prueba de independencia, que es la última entre los métodos de validación que vamos a ver. Eh, Al igual que en los anteriores casos, lo primero que hacemos es plantear hipótesis, ¿no? Hipótesis nula e hipótesis alternativa o alterna. Ah, eh, la independencia, bueno, tiene un concepto un poco más complejo que lo van a entender cuando realicemos el paso de contar estos numeritos, ¿ok? Indica en realidad que no existe dependencia entre los números pseudo-aleatorios. Yo recuerdo que el auxiliar de mi semestre, cuando yo tomé la materia, nos hacía un experimento pequeño. Nos hacía dar números aleatorios a cada uno de los estudiantes. Ah, Le preguntaba a Melanie, luego a Mariel, luego a Jorge, luego a mí, luego a los demás compañeros, y todos dábamos números que estaban de cierta manera dependiendo del anterior. Por ejemplo, si mi compañero decía 5, yo decía 6. Y luego el siguiente decía otro número y el siguiente decía otro número que tiene cierta relación, ¿listo? Entonces, eso ya no es aleatoriedad. Se supone que sí. O sea, nosotros estamos pretendiendo que nuestros números que estamos brindando sean aleatorios. Pero no es así porque nos estamos haciendo, ¿cómo lo puedo decir? Eh, Estamos siendo influidos, ¿no? Por lo que nuestro compañero anterior dijo como número. Por lo tanto, ahí ya deja de ser aleatorio y dejan de ser independientes los números que estamos dando. Entonces, el auxiliar hizo la prueba y salieron que los números, el conjunto de números que hemos dado era dependiente. Es decir, que no cumplía con esta condición, ¿no? Con esta validación. Ese en realidad es el concepto que se maneja. Ahora vamos a ver el procedimiento. Les mencionaba hipótesis nula, hipótesis alterna. La hipótesis nula indica que todos nuestros números aleatorios son independientes y la alterna indica lo contrario. ¿Listo? Obviamente queremos que se cumpla la nula. El segundo paso, vamos a realizar ciertos cálculos. Vamos a agarrar las fórmulas. ¿Ya? ¿Dónde lo ponemos? Acá. Ya. Ya, la primera, que es como una media, tenemos que calcular tomando en cuenta el número de elementos que tenemos en nuestro conjunto que queremos validar. Esta fórmula, ¿no? 2 por n menos 1, todo esto dividido entre 3. Sencillo. La segunda, que es una desviación estándar, obviamente tienen cierta diferencia, ¿no? Por eso están enunciadas las fórmulas. No vamos a usar la fórmula de la varianza común. Bueno, 16 por n menos 29, todo dividido entre 90. Siempre referenciando n, para que en el examen ustedes puedan cambiar los datos y ya tener directamente el resultado. Y luego el estadístico. El estadístico se calcula con estos elementos. La complejidad aquí está en calcular C. Ahorita vamos a ver cómo calcularlo. Pero, no, primero veremos eso. C es igual a 19. Esto ustedes lo tienen que hacer de manera manual, ¿ok? Entonces, se ha definido por estos conjuntos. El verde es un tipo de conjunto y el amarillo es otro tipo de conjunto. Entonces, este verde representa 1. Este amarillo representa otro. Este verde representa otro. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Estos ya están fuera del rango de evaluación. Ahorita vamos a ver. Bueno, contando estos saltos, por así decirlo, vamos a tener este número. Ahora, ¿cómo hemos calculado estos saltos? Vamos acá, vamos a ocultar todo esto. No. Ya, vamos a copiar aquí el conjunto de números, ¿ok? 1, 2, 3. Listo. Nuestro conjunto de números aleatorios es este, ¿no? Es lo único que estoy haciendo, es copiarlo, para no estar moviéndonos. Ya.
Entonces, nuestro conjunto tiene ciertas características, ¿ok? Se define de la siguiente manera. 0 indica el primer número. Ahora, vemos que nuestro número baja un valor, ¿no? Se va de 19 a 16, por lo tanto, ya comprende otro valor, que es 1. Cambia su naturaleza, por así decirlo. Ahora vemos que sube de nuevo. 64. A ver, un momento, creo que no es así. O esto está mal. Vamos a ver el procedimiento ya. Es el cálculo de C sub 0. Mm, ya. Creo que hay una excepción. 1, 2, 3. Baja, sigue. A ver, denme un momento ya, chicos. No recuerdo muy bien cómo era esta parte. Denme 2 minutitos. Ya. En esta tabla se explica en resumen. Veremos acá. Tenemos el primer número, que es 0,1936. Le colocamos 0 como su referencia, ¿ok? Pertenece al grupo 0. Luego, vemos que el siguiente número baja, ¿ok? Si baja, entonces pertenece a otro grupo. Solamente entre los dos primeros, ¿ok? Ahorita van a ver por qué. Es un caso excepcional. Sí, creo que no está convirtiendo la pantalla. Ah, ya, perdón, perdón. Toda la pantalla. Compartir. ¿Ahora sí? Ya. Ahora sí, chicos. Como les decía, tenemos un elemento principal que es 0,1932. Le vamos a asignar el 1 o el 0. Es independiente. Lo importante es que sigan el orden posteriormente. Le asignamos el 0. Luego tenemos el 16 que baja, ¿no? El valor está bajando, por lo tanto lo vamos a cambiar. Esto solo pasa en el primer caso. Ahora fíjense que sube a 0,64, le vamos a cambiar nuevamente. Y desde ahí los que bajen van a ser pertenecientes al 0, como podemos ver en este ejemplo. Aquí nos indica de mejor manera, operación 0,16, que era nuestro número 2, ¿verdad? Y el primero era 0,19. Si el segundo es menor que el primero, colocamos 0. Luego tenemos 0,64 y 0,16, que eso está acá. Nos dice 0,64 es mayor que 0,16, por lo tanto colocamos 1. Entonces lo que realizamos en realidad es una comparación, ¿no? Aquí está la fórmula. Si es que, 0, si es que el número 2 es mayor al número 1, entonces vamos a tener el número 1. Caso contrario, 0. Listo. Realizamos la comparación para el siguiente. Si es que el número 7, que es el número siguiente, o sea 3, perdón, el que estamos evaluando ahora, es mayor que el anterior, entonces obtenemos 1. Caso contrario es 0. ¿Ok? Solamente eso se está realizando. La evaluación empieza en el segundo número. ¿Ok? En el segundo número, desde acá, lo comparamos con el anterior. No empieza en el primer número porque no tenemos con qué compararlo anteriormente. No tiene un anterior, por lo tanto empieza en el número 2. ¿Listo? Solamente ese procedimiento. Agarramos y lo copiamos, ¿no? Ahora esto está automático. He definido que con las reglas de colores acá, formato condicional, reglas para resaltar celdas es igual a. He definido que si este número es igual a 0, y le he cambiado obviamente a verde, ¿no? ¿Dónde está verde? Acá está. Va a ser verde. Otra regla más le voy a añadir. Ahora, pero ustedes tienen que agarrar esto y seleccionar todo. Y recién colocar la regla para aplicar a todo ese conjunto. Nuevamente, formato condicional. Reglas igual a, si este número, si los elementos acá son iguales a 1, entonces aquí dice que van a ser rojos. Lo vamos a dejar en rojo. Aceptar, ¿ok? Y así de manera automática ustedes ya van a poder identificar
porque es más fácil identificar con colores que identificar con solamente números que están en blanco y negro, ¿no? Así se evitan equivocaciones. ¿Se han entendido, muchachos? Mil disculpas por el error, es algo que no recordaba muy bien. Esa es la secuencia que se sigue. De todos modos, tienen acá el libro y pueden revisarlo con más calma. Solo programen esta pequeña fórmula. Para el elemento número 2, para el número 2, o sea, 0,16. Coloquen que 0,16, si es mayor al anterior número, entonces el resultado va a ser 1, caso contrario 0. Y así poco a poco se va a ir definiendo. Ustedes copian y pegan y se van a agrupar como están en el orden y como están según la secuencia de los números aleatorios o pseudo aleatorios. Luego contamos los grupos: grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Ahora aquí tenemos que verificar si es que este grupo 19 está dentro del conjunto. Vamos a ver. Sí, efectivamente. Se encuentra, este sería el último número y este ya no está validado porque está saliendo de nuestro conjunto. A partir de acá ya no se toma en cuenta. Hasta acá son 19, ¿no? Listo. Colocamos ese 19 como C sub 0 y luego nos vamos al cálculo del estadístico. Fíjense acá, son dos líneas que representan un número absoluto. Por lo tanto, en el Excel le colocan abs, absoluto. Paréntesis, C sub 0 menos la media que hemos calculado. O sea, 19 menos 21, siempre referenciado para que ustedes en el examen lo cambien directamente. Dividido entre la raíz cuadrada de nuestra varianza. O sea, raíz cuadrada de este elemento que hemos calculado con esta fórmula. Listo. Con eso hemos obtenido z sub 0, que es el valor más importante con el que vamos a realizar una comparación, ¿ok? Ahora, creo que aquí tampoco está la fórmula. Ya. De todos modos, no necesitamos fórmula, ya que es el cálculo de un estadístico simplemente. Siempre a un nivel de confianza del 5%. Vamos a utilizar la distribución normal. Acá está, distribución normal estándar inversa, ¿ok? Siempre inversa. O bueno, si borran la inversa pueden colocar directamente sin el 1 menos tantos tantos. Pero yo coloqué esto. 1 menos el nivel de confianza dividido entre 2, que es lo que nos indica nuestro estadístico. El nivel de confianza es 5% dividido entre 2. Y vamos a obtener este número. Ahora, la prueba real es que agarremos este estadístico que hemos calculado y lo coloquemos como positivo y negativo. El negativo va a ser el límite inferior y el positivo el límite superior, como pueden ver acá. El negativo es el inferior y el positivo el superior. El valor que hemos encontrado de z tiene que estar comprendido entre estos dos números, y si es que está comprendido entre estos dos, la validación va a ser correcta, y si no, pues la hipótesis alternativa es la que se va a aceptar y nuestro conjunto no va a cumplir con las reglas de independencia en este método. Evaluamos. Menos el estadístico obtenido, menor o igual que el valor de z obtenido, menor o igual que el estadístico, pero en positivo. Vemos que se cumple, por lo tanto, igual he realizado un condicional, se cumple que se acepta la hipótesis nula, un nivel de significación del 0,05 y esto implica que los números, los 32 números pseudo aleatorios generados cumplen con la condición de independencia de los números aleatorios. Esos son los métodos, muchachos. No sé si queda alguna duda. Como pueden ver, es muy sencillo realizar. Lo único que tienen que seguir es correctamente el procedimiento, no equivocarse en las fórmulas y lo van a tener listo. Como les había recomendado, siempre tengan listas sus planillas. Esta práctica entréguenmela en Excel y pues van a tener listo todo ya para el examen. ¿Alguna consulta? ¿Quieren realizar el ejercicio 2 o les ha quedado claro con este primer ejemplo? Pero digan algo, chicos. Súper. Está bien. Entonces, no es necesario, no les quitaré más tiempo. Más bien aprovechen de ustedes intentar hacer los ejercicios de la práctica.
No les voy a pasar esta planilla, ya la van a tener en la grabación que estoy haciendo. Esa sí se las voy a pasar. Ustedes tienen que realizar sus propias planillas. Ustedes denle un toque personal, ¿no? Esta planilla es 100% mía. Es con la que yo me siento cómoda. Tal vez hay algunas cosas que ustedes pueden cambiar y mejorar incluso. Entonces, eso. Si tienen dudas, igual se pueden guiar de este libro. Les he pasado por si acaso, está en el Drive. Ya en la página 84 empiezan los métodos de validación. Eso es todo, chicos. Hemos visto este ejercicio. Esto es más de lo mismo. No es necesario realizarlo. Ustedes van a realizar 5 ejercicios. Eh, Fíjense que son muy parecidos. Lo único que tienen que hacer es plantear la planilla correcta para este ejercicio y luego copian y pegan la planilla y van a solamente cambiar estos números y van a tener los resultados. O sea que está súper sencillo si ustedes realizan correctamente sus planillas. ¿Listo? Ya, antes de despedirnos, quisiera consultarles en qué han quedado con el ingeniero la última clase, qué es lo último que han avanzado. Eh, Fue el caso 1, sí, de simulación, pero solo lo vimos la primera parte. La Bien. ruleta rusa, algo de juegos, creo que es, ¿no? Eso es el caso 0, eso ya lo avanzamos. El uno Bueno, es de deportes. ah, sí, no nos explicó muy No, bien. simulación de empresas o algo así nos dijo. Sí, sí, algo Pero, así. Nos pero hoy explicó día solo una recién lo parte. vamos a ver completamente. Ya. No han visto variables aleatorias, validaciones, nada de eso, ¿no? Eso era el caso cero, o sí. Sí, la Ay, ay, parte ay. final del caso 0 era eso. Sí, pues es una ruleta rusa, ¿no? ¿Verdad? ¿O qué han visto? Bueno, no es rusa, solo es una ruleta. Perdón. Ya. Entonces, mm, ya estamos bien con el avance. El primer semestre no hice una guía de variables aleatorias, solo se las di así en general. Ahora la vamos a hacer porque es muy importante. Eh, sí, la siguiente clase vamos a verlo con calma y con eso ya podríamos entrar directamente a hacer exámenes pasados. Es lo único que necesitan para este parcial.